Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora la pastora Olga María González. Siempre es un gozo y un privilegio estar juntos para buscar la palabra, para ser instruidos por ella, para que el Señor nos hable. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, que estamos terminando esta semana, Señor, que has sido tan fiel con nosotros, Padre, y nos has hablado cada día. Y sabemos que hoy tarde, Señor, nos vas a hablar. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Seguimos con nuestro estudio del leproso, de ahí de Mateo, capítulo 8. Y dice en el versículo 4, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Qué interesante. Ahí estaba el hombre que estaba recién sanado y le dice, no le digas a nadie. Había sido limpiado y le dice, no le digas a nadie. El leproso todavía tenía que hacer dos cosas que todo buen creyente tiene que hacer. El hombre purificado tenía que cuidarse del orgullo. El leproso había sido limpiado y librado del pozo de la impureza. Todavía quedaba mucho del pozo en él, del que había salido. Jesús conocía el corazón de este hombre. Sabía que estaba en peligro de tentación. La tentación de asignarse importancia a sí mismo. Fácilmente se podía haber ido diciendo por donde fuera pasando, Jesús me ha limpiado, Jesús me ha limpiado. Si no fuera por la gracia de Dios, yo aún sería un pecador. Y claro, eso era cierto, el Señor lo acababa de sanar. Pero al proclamarlo de esa manera, existía la tendencia de separarse como alguien, yo soy muy favorecido de Dios. Yo soy favorecido. Me favorece Dios más que a otros. Y el leproso no era un favorito de Dios. Dios no tiene favoritos. Era solamente un hombre desesperadamente impuro, a quien Cristo ha limpiado. Ahí en Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso es lo que tenemos que decir. Tenemos que proclamar que el Señor Jesucristo nos ha limpiado, nos ha amado, nos limpió de nuestros pecados. Tenemos que proclamar a Cristo y su poder, ese poder purificador, no su propia purificación. El leproso no merecía nada, mucho menos la gracia de Dios. Por eso no tenía derecho a proclamar, pero por la gracia de Dios. Ello hubiera sido una actitud muy egocéntrica, muy orgullosa y jactanciosa. Y Jesús quiso evitar esa clase de profesión. Que no anduviera ahí diciendo, profesando, yo soy favorito de Dios porque me ha limpiado. La segunda cosa que el hombre purificado tenía que hacer era obedecer la ley. Así le dijo el Señor, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Jesús le mandó obedecer la ley, lo mismo que nos manda a ti y a mí, que obedezcamos su ley. El Señor se preocupaba profundamente por el hombre purificado. Quería que fuese restaurado, aceptado, que pudiera volverse a reunir con su familia, con sus amigos. Pero ellos solamente lo podían aceptar si traía la carta de aprobación del sacerdote. Si no la tenía, no podía entrar a su casa,
no podía reunirse con sus amigos. El sacerdote tenía que decir: está limpio, ya no tiene lepra. El Señor Jesús quería que el hombre respetara la ley de Dios y anduviera el resto de su vida en ella. Dice Deuteronomio 26:16: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Es algo que nos ordena la palabra, que nos ordena Deuteronomio 26:16. Entonces tenemos que entender. También en Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es lo que el Señor quería. No nada más purificarlo y que se fuera, sino que fuera restaurado, que tuviera la obediencia a la ley, que no se apartara del libro de la ley. A veces la gente viene a ser sanado, el Señor los sana y no vuelven. Y se van listos, se van limpios, pero no vuelven ni siquiera a dar gracias. Eso es lo que no quería el Señor. Tenemos que entender lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7, en el versículo 17. Juan 7 dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo puedo o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso es lo que le está diciendo, lo que el Señor quería que este leproso entendiera. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi cuenta. Y pues el Señor estaba probando y comprobando que Él era el Señor. Lo acababa de sanar de la lepra a este hombre. Este hombre se le ordenó que fuera a la ley, que fuera con el sacerdote, Y ahí había dos motivos para que el Señor lo mandara con el sacerdote. Primero, para cumplir la ley. Y segundo, para que el sacerdote se diera cuenta del poder de Dios. Porque nunca se había sanado una gente que en lepra y había ido con el sacerdote. O sea, ni siquiera sabían qué seguía, porque no lo practicaban, porque era una enfermedad mortal. La gente se moría de eso. Entonces el sacerdote decía: ¿y cómo fue? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué te hizo? No, pues él puso su mano y me dijo: sé limpio, si quiero, sé limpio. ¿Pero qué te hizo? Pues nada más eso. ¿Y quién lo hizo? Pues Jesús de Nazaret. Entonces los sacerdotes tenían que mostrar que el leproso estaba sano, que ya su carne estaba restaurada. Tenía que él aprobar la sanidad que el Señor había hecho. Así que el Señor tuvo esos dos motivos: que este hombre volviera a obedecer la ley y que los sacerdotes fueran tocados por el poder de Dios, que se dieran cuenta que Jesús tenía todo poder. A ese Jesús al que ellos rechazaban, a los que ellos no aceptaban, ahora tenían que aceptar que Jesús lo había sanado. Qué interesante, hermanos. Qué interesante hemos estudiado este pasaje de Mateo 8:4, de cómo vino ese leproso y le dijo: si quieres, puedes sanarme. Y el Señor dijo: quiero. Se limpió y al instante su lepra desapareció. Ese era un milagro grande, porque no era fácil que esa lepra desapareciera. Pero desapareció.
Esa palabra es muy interesante. Quiere decir, estaba y ya no está. Estaba su cara toda maltrecha y el Señor se la restauró. Ahora, la gente lo estaba viendo. No fue algo que se hiciera a escondidas. El Señor lo había hecho delante de todos. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Era un testimonio para los sacerdotes. Ellos no sabían eso de que la lepra pudiera ser curada solamente por una oración. Tenemos que entender, la curación de un leproso era un acontecimiento que era muy difícil de ver, pero lo estaban viendo. Si alguna vez ocurría, el leproso tenía que someterse a una lista detallada de leyes y rituales. Estos rituales le daban tiempo al sacerdote para confirmar la curación. No crean que entró y salió. Se tuvo que quedar ahí guardado en el templo hasta que el sacerdote hiciera toda la lista de leyes para que dijera, los rituales eran considerados una ofrenda de gratitud a Dios. Jesús le ordenó a dar una ofrenda a Dios y recibir el certificado de ser limpio. ¿Y saben qué? Cuando el Señor nos perdonó, el Señor nos dio el certificado y nos dijo, ahora ustedes están limpios. Ahora ustedes están limpios. A la mujer pecadora le dijo, vete y no peques más. Tenemos que entender que todas las cosas de Dios son santas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo que hemos aprendido en esta tarde. Gracias, Señor, por la bendición de haber escuchado, Señor, que la orden que tú diste, las dos órdenes que le diste, que no le dijera a nadie y que se presentara al sacerdote y que llevara una ofrenda de gratitud. Enséñanos a cada uno de nosotros a ser agradecidos, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos agradecerte todas las cosas que nos has dado. Agradecerte que eres fiel, agradecerte que eres bueno, agradecerte, Padre, la gentileza que has tenido con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues hemos terminado el estudio, hemos terminado esta semana. Los espero el domingo a las 10 de la mañana, en este mismo, aquí en Castillo del Rey Victoria. Vayan poniendo las peticiones para estar orando por ustedes. Los espero. Dios les bendiga, Dios les guarde, Cristo les ama y yo también.